En las actividades tenemos que aplicar el principio de flexibilidad para lograr que la interacción alumno-alumno y alumno-profesor sea lo más rica posible. De esta manera, los agrupamientos a la hora de realizar las actividades serán diferentes en función de los objetivos que pretendamos conseguir y de los contenidos que queramos desarrollar. Cuando hablamos de flexibilidad, no solo nos referimos al número de alumnos que conforman los grupos, sino también al espacio que ocupan, al aula, la salida, itinerarios, si en el patio, la biblioteca, el gimnasio, etcétera, así como al tiempo que abarca la actividad o las diferentes sesiones de trabajo. En este sentido, cada forma de agrupamiento o situación de aprendizaje presenta estrategias propias y desarrolla habilidades específicas. Por ejemplo, la fórmula de un gran grupo se utiliza para exposiciones verbales, gráficas o documentales y puede tener un carácter propositivo en el sentido de que se dan una serie de nociones básicas, síntesis iniciales o conclusivos, como de síntesis finales, cuando se ha expuesto un tema. La fórmula equipos de trabajo se vincula con estrategias de indagación y son útiles para el tratamiento de contenidos de carácter procedimental y actitudinal. Y por último, el trabajo individual permite la reflexión personal, el trabajo autónomo, la adquisición de automatismos, resolución de problemas, la búsqueda y consulta autónoma de información, entre otra serie de competencias. La diversidad en los agrupamientos, por tanto, lo que nos posibilita es un tratamiento equilibrado entre la dimensión individual de la persona y la colectiva. El tipo de enfoque que nosotros adoptemos al organizar los contenidos determinará qué estrategias didácticas y qué actividades desarrollaremos. Así, si se ha optado por un planteamiento globalizador a través de ejes vertebradores o organizadores, podemos emplear estrategias como los centros de interés, el método por proyectos, la investigación proyectos tópicos, etc. Existen diferentes tipos de clasificaciones para los medios y recursos didácticos. Si hacéis una búsqueda en Internet en otras unidades o programaciones didácticas o en otros libros, veréis que no hay, al igual que tampoco hay un único modelo de unidad y de programación didáctica, tampoco hay un único modelo de clasificar los medios y los recursos didácticos. Pero ello no quiere decir que haya ninguno mejor que otro, ni que ninguno de ellos esté mal. Simplemente que han utilizado diferentes maneras de clasificar estos recursos. Atendiendo o partiendo desde este punto de partida, ¿qué clasificación vamos a realizar nosotros para hacernos una idea de qué tipo de medios y recursos didácticos tenemos o tenemos que tener en consideración para programar y para desarrollar el acto didáctico? En primer lugar, los recursos reales, que estarían compuestos por todos aquellos recursos, tanto naturales, deportivos, artísticos, instrumentos, objetos de uso cotidiano, instalaciones, objetos que se acerquen a la realidad. Es decir, serían todos aquellos recursos que nos servirían para desarrollar diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje que son reales y que los utilizamos en nuestra vida diaria, en cualquier contexto y no únicamente en el centro educativo. Por otro lado, los recursos escolares serían aquellos recursos propiamente de los centros educativos y distinguiríamos entre dos tipos: materiales, englobando entre ellos pues algunos objetos como pizarras, rotuladores, carpetas, folios, etc. Y luego tendríamos los recursos escolares espaciales y sería pues todo aquel conjunto de espacios con el que contamos dentro del centro educativo para desarrollar las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, entre los recursos simbólicos distinguiríamos aquellos que diferenciamos entre impresos y tecnológicos. Impresos serían todos aquellos recursos referentes a libros de texto, a fichas, a fotocopias, a fotografías, etc. Y los recursos simbólicos tecnológicos harían referencia a todo aquel conjunto de audio, vídeo, diapositivas,
Es decir, todos aquellos recursos que provienen del ámbito o del formato digital. En esta diapositiva, como veis, para la realización de las diferentes actividades se ha realizado una tabla en la que se delimita, en primer lugar, el espacio donde se va a llevar a cabo cada una de esas actividades, cómo se va a organizar el aula y qué materiales y recursos son necesarios para llevarla a cabo. Por otro lado, en la siguiente diapositiva, como veis, ocurriría lo mismo. Y finalmente, aquí tenéis otra manera de organizar las actividades. En primer lugar, se describe cada una de ellas, menciona el tipo de actividad al que se refiere, qué materiales va a emplear en cada actividad, qué duración tiene cada una de ellas, qué contenidos se trabajan en cada uno de ellos y a qué objetivos didácticos responde la realización o la propuesta de esa actividad.